Imaginary es un viaje a las formas creadas por ordenador desde ecuaciones. En la Alhóndiga, hasta finales de mes, este peculiar recorrido ahonda en la representación gráfica de lo que en un principio es una fórmula matemática. Diseños que parecen obras de arte al trasladar a una figura los puntos de los ejes cartesianos que definen las ecuaciones correspondientes. Las herramientas del siglo XXI nos permiten disfrutar de estas proyecciones, convertidas en llamativos y vistosos diseños dignos de un museo. De hecho, esta exposición ha recorrido casi un centenar de ciudades de todo el mundo desde su desarrollo en 2008. Desde la Sociedad Castellano y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán nos ayudan a desentrañar y entender estas figuras y su base matemática. En la conferencia inaugural de Sumando Imaginary de Antonio Acosta nos explicaba cómo de las matemáticas se había pasado de las matemáticas a las imágenes y de las imágenes a las matemáticas. Cómo tradicionalmente a partir de una imagen se había sacado un resultado matemático y en esta exposición se hace precisamente lo contrario. A partir de una ecuación, que es un objeto matemático, llegamos a una imagen y se llega de igual forma a la belleza de las matemáticas. Pues la exposición está compuesta por paneles que son imágenes de superficies en 3D. Estas superficies todas corresponden a son superficies algebraicas que tienen una ecuación muy sencilla, solo está formada por sumas, restas y multiplicaciones. En todos los paneles tenemos el nombre en alemán, porque esta exposición se hizo originariamente en Alemania, y el nombre en español. Pero si esta exposición estuviera en Italia, que ha rodado por muchos países, pues tendría el nombre en alemán y en italiano. Lo que no cambia, que es un lenguaje universal, es el lenguaje de las matemáticas, que es la ecuación que tenemos debajo, y esa es igual en todos los países. El que podamos ver estas imágenes procedentes de las ecuaciones se lo debemos a Descartes y a Fermat desde el siglo XVII, que escribieron los puntos en un sistema de ejes cartesianos, donde la X, la Y y la Z representan el largo, el alto y el ancho de cada punto con respecto al origen de coordenadas. Como esta, todos los puntos X, Y, Z que verifican esta ecuación y que cumplen esta igualdad están representados en esta imagen. Esta imagen representa las soluciones de esta ecuación. Como a un ordenador le cuesta poco trabajo hacer todas estas operaciones, uno a uno va comprobando los puntos que verifican esta ecuación y los representa formando esta imagen. Aquí sería una imagen en 3 dimensiones, de la que vemos aquí una imagen y de la que luego veremos una reproducción en 3D. En este caso vamos a ver la lágrima, y la lágrima está formada por la letra griega alfa que gira alrededor de un eje. De esa manera se obtiene la imagen. Y esta imagen, que la veremos después con el software de Surfer, nos va a permitir trabajar con ella girándola y da la sensación efectivamente de que es una gota que cae, que es efectivamente una lágrima, y se ve incluso cómo se llega a separar la parte de la gota de la parte anterior que tenemos. Este software con el nombre de Surfer, que es un software libre y que se puede descargar desde la página de Imaginary, nos permite ver las ecuaciones. Podemos poner nosotros la ecuación que queramos, y en este caso hemos elegido la de la lágrima que veíamos antes. De la ecuación original, si la modificamos un poquito con un parámetro, podemos conseguir ver, moviendo el deslizador que corresponde al parámetro, pues lo que podemos hacer es ver cómo cae la gota. Esa sería la gota que se va viendo cómo se desprende y cómo cae. Y nos permite, bueno, pues jugar un poquito. Podemos además, a partir de distintas imágenes, pues podemos, con la imagen que queramos, nosotros podemos coger una imagen, podemos trabajar con ella a partir de la propia imagen o utilizando los deslizadores que tenemos, y podemos duplicar imágenes. Aquí, por ejemplo, si nosotros, como decíamos antes, lo que tenemos realmente son soluciones de la ecuación. Entonces, si lo que hacemos es poner aquí estamos viendo dos factores. Cuando nosotros tenemos un producto igualado a 0, las soluciones surgen haciendo 0 cada uno de los factores. Si lo que hacemos es añadir de nuevo un mismo factor, pues se nos va a duplicar la imagen y nos puede salir otra esfera. Y luego, pues jugando un poquito con ellas, con las distintas esferas, se pueden hacer construcciones. Esto permite hacer un poquito de matemática por descubrimiento, es trabajar con los alumnos que investiguen, que es un poco el objetivo,
que investiguen y que ellos descubran por sí mismos pues qué ocurre con el valor que le puedo dar aquí cuando pongo el parámetro, qué ocurre si el parámetro aumenta, si disminuye, ese tipo de cosas, que es realmente la parte más interesante, que ellos aprendan descubriendo cosas. Otra cuestión importante que nos podemos fijar en las superficies son los puntos singulares, las singularidades que tienen. Como decía Antonio Campillo, uno de los organizadores de la exposición, si se perdiera una de estas imágenes, la manera de buscarla sería diciendo las singularidades que tiene. Y las singularidades se observan muy bien sobre el dibujo con los puntos, esos puntos que vemos que son unos vértices frente a lo que no son singularidades, que sería esa parte más suave. En este caso tenemos aquí en la titulada Vis a Vis, en esa titulada Tú y yo, se puede observar bien las dos cosas. Y después, una que nos resulta muy bonita es esa con el título de la manzana. Lo que nosotros tenemos en realidad son modelos matemáticos de situaciones reales en muchos casos. Y en este caso, pues, si observamos cómo se distribuye el sonido en un campo de fútbol, se va a distribuir de esta manera. Y si hay una ovación en el campo de fútbol, se iría todo el sonido al centro. Y ese es uno de los motivos por el que el árbitro, cuando se celebra un gol, no va a estar en la posición central, porque si no el daño para los oídos sería muy grande. Que es una cuestión que resulta curiosa, y es eso, todo el sonido iría hacia ese centro del campo. Se distribuye como se indica en la imagen de la manzana. Aquí tenemos la figura del caballito de mar, que presenta una singularidad muy delicada y muy bonita, donde la figura se repliega y se autointerseca en un punto. Esta singularidad es especial porque con una pequeña perturbación de su ecuación en alguna de las variables, pues desaparece. En esta otra figura de aquí, que se llama destello, aparece la imagen de un virus. En este caso con 6 puntos singulares, que sería lo que caracterizaría el virus. En la figura del corazón, además de ver los puntos singulares, es una figura en la que se ve muy bien la simetría. La simetría que aparecería si pusiéramos un espejo en el centro, en el que se ve que una parte se reflejaría en la otra y tendríamos la imagen completa. La simetría, cuando vemos una ecuación, se ve en las incógnitas que aparecen al cuadrado, porque al elevar un número positivo y un número negativo al cuadrado nos da el mismo resultado y ambos cumplirían la ecuación. Entonces, esta ecuación que tiene todos los x elevado al cuadrado sería simétrica respecto del plano x igual a 0. En esta imagen tenemos el giroscopio a través del espejo. Es una de las figuras que presenta simetría respecto de todos los planos. Si miramos la ecuación, en todas ellas aparecen las variables elevadas a exponente par, lo que significa que va a tener simetría respecto al plano z igual a 0, al plano x igual a 0 y al plano y igual a 0. Pongamos el espejo como lo pongamos, siempre veremos la imagen reflejada y completa en el espejo. Si miramos esta figura, recuerda como si la parte de arriba estuviera reflejada sobre un lago, como pasa cuando se refleja un edificio sobre un estanque o una montaña sobre un lago. En el caso del diablo, lo que tenemos es una superficie de revolución, en la que lo que hacemos es girar una curva parabólica, y cuando esa curva gira se genera la superficie. Y después, por simetría, lo que tenemos es la otra parte del diablo. Las figuras que tenemos aquí, que están realizadas con la impresora 3D, lo que nos muestran es lo que realmente hemos visto también en los paneles. Esta es la imagen en 3 dimensiones y en los paneles la vemos como imagen plana. Aquí tenemos la que comentábamos antes de cómo se distribuye el sonido en el campo de fútbol.
Y aquí tenemos las singularidades que se pueden observar en este pico y esta, que es la que denominamos croissant, porque realmente parece eso, parece un croissant, y tiene las dos singularidades, que son esos dos vértices que tiene enfrentados, frente a esta, que es una superficie abierta. Esta otra figura de aquí, que se llama el cucurucho, es un ejemplo claro de cómo se puede estudiar una superficie haciendo cortes con planos. Si cortamos esta superficie por planos paralelos al plano z igual a 0, pues veríamos que en todas ellas se forma una flor. También es simétrica respecto a todos los ejes. Con el título de danza tenemos una superficie que, aunque presenta rectas, no es una superficie reglada. Las superficies regladas son aquellas que se generan únicamente con rectas, y en este caso sí que tiene rectas, pero no es una superficie reglada, como sí que puede ser la que tenemos aquí, que es, por ejemplo, como cuando tenemos alguna papelera, que se utilizan mucho en esas estructuras, y es una estructura que a los arquitectos les interesa mucho porque es fácil de construir, da mucha rigidez y facilita mucho el uso de los materiales. Permite economizar mucho el uso de materiales. Vamos a ver a continuación singularidades dentro de la sextica de Barth. Esta superficie presenta 65 singularidades, que es el máximo de singularidades que puede presentar cuando tenemos grado 6. Y en el caso de la séptica, pues mantenemos todavía un problema abierto. En principio, el número máximo de singularidades que se pueden obtener son 104, eso es lo que está demostrado, pero realmente solo se han obtenido de momento 99. Es problema abierto obtener una superficie que presente 100, 101, 102, 103 y 104, que es hasta lo que está demostrado que existen. Y ya si se demuestra que hay 105, eso ya sí que sería una demostración, un descubrimiento interesante. Las singularidades son esos puntos que no, pues por ejemplo aquí, todos estos puntos en los que se ve que no tienen una suavidad, son vértices realmente. Estamos viendo aquí y por aquí estos puntos frente a esas otras partes de curvatura más suave. Esta imagen es diferente a todas las que tenemos en la exposición porque no es la representación de ninguna ecuación. Aquí lo que se nos explica es lo que es la proyección estereográfica, que es la que se usa para hacer los mapas. Es como si pusiéramos una linterna aquí arriba y cada rayo de luz pues proyectara el punto sobre el plano de abajo, el punto de la esfera, y así tendríamos dibujando el mapa. La ventaja es que podemos representar la Tierra sobre un plano. Las desventajas, pues que no se mantienen, o mantenemos las distancias o mantenemos las formas, y en este caso lo que no se mantienen son las distancias. Todas estas imágenes están hechas con la misma idea de lo que hemos explicado anteriormente de la proyección. Una proyección se hace simplemente con una ecuación y una figura también se hace con una ecuación. Para un ordenador le da igual las incógnitas que le demos y la dimensión en que trabaje. En este caso lo que se ha hecho es un dodecaedro en 4 dimensiones que estaría formado por 120 dodecaedros, todos iguales, pegados unos a otros por sus caras. Y lo que hace el ordenador es proyectar eso en 3 dimensiones, que es lo que nuestro ojo puede ver. Y el resultado sería que dibujos como este o parecidos a este son los que se utilizan en los videojuegos para que pase por ahí las imágenes o se produzcan ahí las luchas entre los marcianitos o lo que sea. Y todas las demás tienen el mismo principio que esta. Lo que tenemos aquí es lo que llamamos superficies minimales. Se crean con pompas de jabón. La idea es que si metemos un alambre alabeado y cerrado en un líquido jabonoso y lo sacamos, vamos a tener una superficie que es lo que corresponde a una superficie en equilibrio y es la superficie de área mínima de todas las que se puedan crear con esa misma curva. La podemos ver también en una superficie como la que tenemos aquí,
En este caso lo que tenemos es una curvatura media constante frente a la anterior, que lo que tiene es una curvatura media nula. Y después nos podemos fijar también en el tetranoide, que son también las superficies con media constante. Y aquí además podemos observar muy bien todas las simetrías. Si apoyamos en cualquiera de los brazos que le vemos al tetranoide, estaríamos viendo exactamente la misma imagen. Y en este caso, el helicoide está formado únicamente por rectas. Es el que aparece muchísimas veces en las construcciones de la realidad. Las escaleras de caracol, por ejemplo, todo se puede construir a partir de rectas únicamente, igual que hablábamos antes de las superficies regladas. Otro programa que se puede manejar en esta exposición es el Namesufer, que no tiene ningún fundamento matemático. Aquí se escribe una palabra, a cada palabra se tiene asociadas a unas incógnitas o unas operaciones y aparece una de las figuras como hemos visto en la exposición. Por ejemplo, si ponemos un ed, que para eso es el que ha hecho posible que tengamos aquí esta exposición, pues nos aparecería aquí abajo la ecuación que le asocia este programa y aquí pues la representación de las soluciones de esta ecuación en forma de figura que podemos girar o cambiar de color, así más clarito, y que no tiene nada más que un carácter lúdico para que aquí, quien quiera venga, ponga su nombre y vea la figura que se representa. Y este es otro de los programas que aparecen en la exposición, que también se puede descargar de forma gratuita de la página de Imaginary. Este lo que tiene es en esta parte todos los grupos de simetría, los 17, y si hacemos un dibujo sobre él, pues nos va apareciendo cómo se transforma según cada uno de los grupos de simetría. En uno simplemente con una traslación, como en este, en otros una traslación, un giro de 180 grados y así se va complicando la composición de movimientos hasta tener figuras tan bonitas como esta. Los 17 grupos que aparecen aquí son los 17 grupos de mosaicos que se encuentran en la Alhambra, que son todos los que existen, no existe ninguno más. En esta parte de aquí de la derecha tenemos el motivo mínimo que genera esta figura y que también podemos modificar y hacerlo más pequeño o más grande. Y sería la tesera necesaria para formar este mosaico.